Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola, buenas noches. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, familia. Es una bendición estar nuevamente reunidos aquí para aprender juntos la preciosa palabra de nuestro Señor. No, el horario ha cambiado por razones de trabajo, acabo de llegar y bueno, quería este, informarles que la mamá de este amigo Efraín, que lo internaron, que estaba bien aparentemente esta señora que se cayó del bus y por ahí le han encontrado un pequeño coágulo en el cerebro, así que se sigue quedando en el hospital, no le han dado de alta, pero la otra buena noticia es de que el papá de María Rivas, de nuestra hermana María de Chiclayo, ya le dieron de alta del hospital. Ha salido ya está en su casa, está siendo atendido ahí y no deja de ser una tremenda bendición para nosotros que estuvimos orando por ella, que, que digamos, ya pueda estar en su casa, ¿no? Hay que darle gracias a Dios por eso, ¿no? Por las bondades de nuestro Señor. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, pidiendo que el Señor sea el que se glorifica en esta noche como siempre, que Él sea honrado, que a Él sea la gloria y la honra, siempre. Estamos aquí para honrar su glorioso nombre, que nosotros somos siervos y siervos inútiles delante de Él, y queremos levantar una ofrenda de labios que alaban su grandeza, que adoran su santidad. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, en esta noche te damos las gracias, Señor, por darnos la vida y gracias por darnos el gran honor de ser parte de esta comunidad, de poder estar recibiendo tu palabra cada noche. Gracias, Padre. Gracias porque nos vienes trayendo a través de estas 945 noches, Señor, con tu gracia y con tu favor. Quiero decirte que fuiste tú, Señor. No fui yo, no fue Caleb, no fue Madeleine, fuiste tú, Señor, el que nos ha traído a través del tiempo y que tú nos vas a llevar hasta cuando tú lo quieras. Aquí estaremos, Señor, con nuestra mano levantada para decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Eterno Dios, perdona todos nuestros pecados. Libéranos de toda carga innecesaria, de toda traba, de todo obstáculo, de toda barrera que quiere perturbar nuestra paz. Señor, aleja de nosotros todo aquello que no te agrada. No permitas que nada, Señor, nos separe de ti, porque separado de ti nada podemos hacer. Gracias por la vida de papá de María, de José Rivas. Señor, que no le han encontrado ya más complicaciones en los análisis que le han hecho en el hospital, así que le han dado de alta. Ahora está en su casa y es un motivo de alegría, de gozo, Señor, que él pueda estar en casa para ser atendido por su familia. Gracias, Señor. Oramos por la señora Rosa, que es la mamá de Efraín, que sufrió un accidente, se cayó de un bus y en principio no se veía en la tomografía nada normal, pero luego, después de 3 días, le han tomado otra tomografía y aparece como un coágulo ahí, como algo que esperemos que eso se pueda reabsorber, que pueda circular en su torrente sanguíneo otra vez y que no se convierta en un coágulo ahí que le genere malestar. Encomendamos en tus manos la vida de esta señora Rosa, mamá de Efraín, en el nombre de Jesús. Eterno Padre Santo, oramos también para que tu gracia y tu favor sea guiándonos en esta noche al meditar tu palabra. En el nombre precioso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí está conectada María. Queríamos decirte que estamos contentos, la comunidad, el grupo, porque tu papi ya está en casa. Es una tremenda bendición. Un abrazo a toda la familia en el nombre de Jesús. Amén. Hemos titulado esta noche la meditación que vamos a estar compartiendo, seamos lámparas y no velas. Las lámparas dan luz por medio del aceite, del combustible, mientras que las velas dan luz al consumirse a sí mismas. O sea, dan luz una vez, ¿no es cierto? Pero se van consumiendo. En la medida que están dando luz, se consumen. Pero una lámpara se abastece más de combustible, en este caso de aceite, y sigue dando luz. Tenemos que ser lámparas, no esas velas frágiles que dan luz un ratito mientras dura la emoción, mientras dura el encanto, mientras dura tu primer amor y luego te vas consumiendo y quedas sin nada. No. Vamos a la palabra del Señor en Mateo 5:14. Mateo 5:14. En este pasaje vamos a estar centrando la meditación de esta noche. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Eh? El Señor Jesús está hablando. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, o sea, debajo de la cama, debajo de un estrado, no se pone, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Decíamos que las lámparas dan luz por medio del aceite, a través del aceite, mientras que las velas dan una luz al consumirse a sí mismas. En las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que el aceite, cuando se habla de aceite, ¿no?, es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Ven? El aceite en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, simboliza la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que nosotros como creyentes, como cristianos, estemos anhelando siempre ser llenos del Espíritu Santo. Que no nos acostumbremos a vivir una vida rancia, una unción rancia, vieja, ya así maloliente. No, es que cuando yo era muchacho el Señor me bendijo esa vez. No, no puede vivir, yo no puedo vivir de la bendición de la semana pasada, del mes pasado. Hoy tuve una bendición, ayer tuve una bendición también, antes de ayer también, fuimos bendecidos acá en la casa. Entonces, pero eso fue ayer, antes de ayer. Hoy llegó la bendición de ahora, mañana estoy expectante de la bendición que vendrá mañana. Entonces, decíamos que en las Sagradas Escrituras el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Dios le dio a Moisés una orden muy clara acerca del candelero de oro que debía de ser abastecida de aceite puro de oliva para que pueda arder continuamente. Las lámparas del templo, según la tradición, ¿no?, tenían que estar encendidas siempre. Y eso demandaba a que el sacerdote tenía que estar abasteciendo de aceite de oliva. Había todo un ceremonial. Las aceitunas, ellos no las trituraban, mejor dicho, no las trituraban, ¿no? Las aplastaban de tal manera que sacaban el aceite virgen y era un aceite muy puro, y eso servía de combustible para que la luz no se apague. Si pones una vela, ya sabes, una vela tiene un tiempo determinado y se acabó la vela y se acabó la fiesta, se acabó la luz. Pero nosotros no podemos ser esas velas que nos prendemos un ratito, ¿no? No, tenemos que ser esas lámparas que necesita ser abastecida de ese aceite nuevo, de esa unción nueva. ¿Para qué? Para seguir irradiando luz, para que la intensidad de nuestra luz sea cada vez más. No podemos limitarnos, amados hermanos, a lo que hemos hecho anteriormente. No, nosotros ya no vivimos para nuestro pasado. No existimos ya para nuestro pasado.
Amén. Ya no. Ahora estamos aquí. ¿Qué dice Eclesiastés? Eclesiastés dice, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana. Anhelemos como bebés recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Busquemos en la presencia del Señor ser ungidos cada mañana. Yo admiro mucho a las personas que pueden levantarse de madrugada como una costumbre, como una buena costumbre de despertarse en la madrugada y orar. Por ejemplo, ahí está Willy. Se despierta a las 3 de la mañana, creo, o 4, todos los días y se pone a orar. Esa es una tremenda bendición, ¿no? Esa es una tremenda bendición, que él pueda levantarse cada mañana, ¿no? Hacer el esfuerzo y estar ahí en comunión con el Señor, tal vez meditar en un pasaje bíblico, estar orando por alguien, el Señor le va poniendo en él por quién tiene que orar y luego él, con una fe obediente, hace lo que el Señor le dijo que haga. Pero cuando nosotros no tenemos ese buen hábito, y me incluyo por si acaso, yo no soy muy madrugador que digamos, se los confieso, no soy muy madrugador. Puedo quedarme de corrido en la noche hasta las 11, 12, 1 de la mañana, tal vez 2 o 3 de la mañana cuando ya Willy se está despertando, ¿no? Y yo todavía estoy despierto, ¿no? Entonces, pero de levantarme temprano no lo hago, pero si el Señor lo dice, más vale que seamos obedientes, ¿no? Entonces, Dios le da orden a Moisés cómo debía ser abastecido el aceite puro de oliva para arder continuamente las lámparas del templo según la tradición judía. Tenía una capacidad de, digamos, esas lámparas de poco menos de una taza de aceite. Por eso es que tenían que estar abasteciendo siempre. No era pues un bidón grande, un galón, una galonera. No era, eran pequeñas porciones y entonces el sacerdote tenía que estar abasteciendo siempre. Nosotros tenemos que vivir en esa visión. No podemos decir, no, cuando yo acepté a Cristo, el Señor me bendijo esa vez, me acuerdo allá por el siglo pasado, ¿no? Porque nosotros somos del siglo pasado, pues, ¿no? Sí, no me miren así, nosotros pertenecemos al siglo pasado. Entonces, entonces, fuimos bendecidos allí. Fuimos bendecidos de repente cuando nos casamos en el matrimonio. Fuimos bendecidos con nuestros hijos, bebés, cuando llegaron a este mundo, cuando fueron creciendo. Es decir, ahora ya están grandes. Nosotros ya, ahora, ya viene la bendición de los nietos, de las nietas, ¿verdad? Es otra bendición. Y nosotros seguimos disfrutando de eso, pero en tanto nosotros buscamos la unción de Dios, nosotros seremos bendecidos para bendecir. Amén. Para bendecir. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, si queremos que nuestros depósitos estén siempre abastecidos, debemos ser llenados continuamente, es decir, cada día, cada día, mis hermanos. Tener ese tiempo con Dios, tu TCD, tu tiempo con Dios, en el que le pidas al Señor más de Él. No seamos mezquinos para pedir. La Biblia nos enseña, ¿no? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre no nos dará de su espíritu a aquellos que se lo pidan. Entonces pidamos del espíritu, pidamos de su espíritu, pidamos de esa unción, que la Shekinah no se vaya de ti, que el brillo de su presencia no se vaya. Eso era lo que acompañaba por el desierto esos 40 años al pueblo de Israel. La Shekinah estaba ahí, estaba la nube que brillaba, que representaba la presencia de Dios mismo acompañándolo, respaldándolos al pueblo de Israel. Del mismo modo, esa Shekinah tiene que estar aquí en tu casa, en ese altar que tú has levantado, has plantado para alabar a tu Señor. Esa presencia, esa Shekinah, tiene que estar brillando ahí, ¿no? Entonces eso te va a dar a ti seguridad, te va a dar confianza, te va a dar, ¿no? El poder
para tener una fe obediente. Muchas veces tenemos fe, escuchamos la palabra, escuchamos la voz de Dios, pero no le obedecemos. De nada hubiera servido que el Señor le llame a Abraham, le diga: Abraham, abandona tu casa, tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, haré de ti una gran nación, ¿no? De nada hubiera servido todo ese pacto si solamente Abraham tenía fe para creerle a él, ¿no? Cuando dice yo creo en Dios, dice, sí, bueno, no has hecho gran cosa, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen en Dios. O sea, cuando un ateo, a veces esto ya se pasaron de bestias, ¿no? Cuando un ateo dice que no cree en Dios, esto ya están quemados, pues ya fueron ya. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no tienen la oportunidad de arrepentirse, no serán salvos. ¿Por qué? Porque ellos se declararon en rebelión. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando un ateo dice no hay Dios, este ya está quemado, pues se quemó cerebro, ya quemó todo ya, ¿no? Ya no tiene salvación. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice Efesios 5:18? Dice, Efesios 5:18, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo sabía bien por qué lo decía. El vino, ya saben, es trepador. Una copa de vino, ¿no? Y todo el mundo se alegra, todo el mundo se pone chévere, ¿no? Ya otra copita y comienzas a decir el discurso, ¿sí o no? Te vuelves político, te vuelves así entrador. Si estás con una chica bonita ahí, te vuelves un artista, te vuelves cantante, todo con el vino. Pero ahí hay disolución. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución. Fíjese que acá dice no os embriaguéis, es decir, no te emborraches. Eso no quiere decir que no puedas tomarte una copa de vino. Ahora, si tienes problema de alcoholismo o estás saliendo de un problema grave, terrible de alcoholismo, entonces una copa de vino puede ser fatal, puede ser la puerta que te lleve otra vez a la desgracia. Entonces no lo hagas. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Entonces, hecha la aclaración, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El mismo principio tiene que ver contigo y conmigo en nuestra calidad de creyente. Es de vital importancia, mis hermanos, para tu madurez espiritual el recibir un suministro de aceite nuevo cada día, no solo el domingo, sino cada día. Hay cristianos, hay creyentes, ¿no? Que solamente el domingo van a la iglesia nada más por un par de horas. Es decir, como que el diablo le da permiso al creyente y le dice, ya ándate a tu iglesia 2 horas, ¿no? Después toda la semana camellamos juntos, ¿verdad? Entonces, ese cristiano, ese creyente, amado hermano, solamente cree que puede vivir espiritualmente con un refrigerio de 2 horas para una semana. Eso es incorrecto, eso es indebido. A ver si Dios le dice, ya, ok, te voy a dar 2 horas de oxígeno nomás. A ver qué pasa contigo. Estamos muertos, ¿verdad? Estamos fríos, que el Señor te diga, tú me das 2 horas nomás a la semana, yo te voy a dar a la semana 2 horas de oxígeno. A ver qué pasa. Sonamos, ¿no es cierto? Entonces, ayer nosotros estudiábamos del gran mandamiento que Jesús les dio a sus discípulos. Sus discípulos, luego de haber sido ridiculizados unos saduceos por parte del Señor Jesús, se reunieron los fariseos y a manera de tentación vinieron y decían, maestro, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el, no? Porque ellos se basaban en la ley, para ellos la ley era todo. Entonces el Señor Jesús les dijo, ayer hablábamos de eso, ¿no? Les dijo, el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, ¿no?
y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el segundo mandamiento es uno parecido, ama a tu prójimo como a ti mismo. De aquí aprendemos a poner a Dios en primer lugar cada día, recibiendo su presencia y su nueva unción. ¿Ok? Si nosotros partimos de este principio espiritual que el Señor Jesús nos dio, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Aquí dice, no amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Partiendo de este principio, mis hermanos, nosotros ponemos en primer lugar, sobre todo, a Dios. Entonces vamos a estar en su presencia y al estar en su presencia vamos a ser llenos del Espíritu Santo. El Señor nos va a cubrir con su gracia. De aquí aprendemos a poner a Dios en el primer lugar cada día en su presencia. ¿Cómo se logra eso? Viviendo el estilo de vida de una iglesia triunfante. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios porque somos sus hijos. Nosotros somos la iglesia, la novia de Cristo. Independientemente a qué congregación usted vaya, a qué denominación usted asista, ¿no? Cuál sea su membresía en una determinada iglesia, independientemente de eso, usted pertenece a la iglesia de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa? Usted tiene que vivir ese estilo de vida de esa iglesia triunfante, meditando en el Señor en todo momento, cantando alabanzas, salmos, orando sin cesar, orando en el Espíritu, manteniendo una actitud de discípulos, es decir, de aprendiz, siempre aprendiendo, todo el tiempo. Es decir, también, ¿no? Eternos aprendices de su palabra. Nunca dejaremos de aprender del Señor. Es tan intenso, tan profundo, tan extenso, que nunca alcanzaremos a aprenderlo todo. Pero el Señor nos va dando, ¿no? De manera progresiva su palabra, su revelación. Entonces, si nosotros, amados hermanos, queremos alumbrar con la luz de Dios a un mundo sumido en la oscuridad, tenemos que volver a llenar los depósitos de nuestra alma con un suministro de aceite nuevo cada día. Voy a repetir. Si queremos alumbrar con la luz de Dios a un mundo sumido en la oscuridad, tenemos que volver a llenar los depósitos de nuestra alma con un suministro de aceite nuevo cada día. Usted necesita, así como amanece el día y necesita su café o necesita su desayuno cada día, ¿verdad? Y luego su almuerzo y después su cena. Del mismo modo, usted espiritualmente necesita ser alimentado. No podemos acostumbrarnos a conformarnos a una unción vieja, una unción pasada, añeja, rancia. No, nuevas son cada mañana las bendiciones de Dios. Él quiere bendecirte grandemente. Nunca podrás tocar dos veces la misma agua de un río. El río está pasando, ¿cierto? Y tú puedes tocar ahí, pero cuando vas a tocar de nuevo, ya pasó esa agua. Del mismo modo, no puedes tú quedarte en la unción de atrás, de ayer, del mes pasado, del retiro pasado. No, el Señor tiene nuevas cosas para ti, pero tienes que estar expectante de ir en pos de esa nueva bendición, de esa nueva unción, de ese aceite nuevo, de esa unción nueva, de ese vino nuevo, de esa impartición nueva. No nos conformemos. ¿Por qué? No hay derecho. Tú y yo, ocupando las posiciones de servicio a las que Dios nos ha llamado, solo somos los candeleros o los candelabros, los recipientes, que sin el aceite de la unción no alumbramos nada. Sin el aceite del Espíritu no somos nada. ¿Correcto? Hay cristianos, hermano, hay muchos cristianos que tienen 10 años, 15 años, 20 años en la iglesia, pero no han recibido la unción del Espíritu Santo. Es decir, son como unos convidados de piedra a la iglesia. Van, se sientan ahí, calientan la banca, la hora de la alabanza se levantan, cantan, ¿no? Y la hora de la oración oran y después se van.
pero nunca recibieron la unción del Espíritu Santo. Entonces son vulnerables, son débiles, no hay poder en ellos, no hay unción, no hay revelación, no hay manifestaciones del poder de los dones del Espíritu Santo en esa persona porque simplemente no lo tomaron, porque no se sometieron ahí. Simplemente fueron, cumplieron y regresaron. Pero nosotros no. Nosotros estamos buscando fervientemente, vehementemente cada día ser llenos del Espíritu, ser llenos de su gracia. Esa gracia que estaba en Pedro, en Pablo, ¿no? Salían de la iglesia, de la sinagoga, había un cojo de nacimiento y él estaba pidiendo limosna ahí y viene el apóstol y le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía? Tenía el poder del Espíritu Santo en él. Hubo un tiempo en el que Pedro sanaba por donde iban los enfermos, al punto que los delantales, ¿no? Le cortaban parte del manto de Pedro y llevaban y le ponían a los enfermos y los enfermos se sanaban. Cuando él pasaba, ponían a los enfermos en camillas ahí en la calle y la sombra de Pedro, cuando pasaba ahí, por ahí, su sombra los cubría y eran sanados. ¿Por qué? Porque estaban llenos los depósitos del alma de Pedro del Espíritu Santo de Dios. El aceite de la unción estaba en él. Por eso es que él podía emanar esa gracia y ese poder para sanar a los enfermos. Salmo 27:1 dice, el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El salmista dice, ¿no? Jehová es mi luz. ¿Quién es nuestra luz? Jehová, nuestro Dios. Nosotros somos como ese candelero, como esa lámpara, que si no tenemos la unción, que no tenemos ese aceite, ese combustible, nos apagamos, pues. Una lámpara sola sin combustible no alumbra nada, ¿cierto? No alumbra. Si no tiene combustible no pasa nada. Está ahí el candelabro ahí, pero no alumbra nada. Es decir, nosotros mismos por nuestra propia cuenta no podemos alumbrar, sino que tenemos que estar llenos nuestros depósitos del aceite de la unción, del aceite nuevo para poder dar luz a un mundo que está sumido en la oscuridad. Nosotros leíamos al comienzo, ¿no? Que el Señor Jesús dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Claro, si está encima del cerro, encima del monte, la ciudad se va a ver desde los 4 puntos cardinales, es obvio, ¿no? Y dice que no se enciende una luz y se pone debajo de la cama, debajo del almud, debajo del estrado, no, se pone en el candelero arriba, ¿para qué? Para que ilumine a todos. Y eso es lo que somos nosotros. Somos esas antorchas encendidas, esas lámparas encendidas que necesitamos, amados hermanos, cada mañana buscar que llenar nuestros depósitos, que nuestra lámpara sea lleno del aceite nuevo para seguir alumbrando y nuestra luz no se apague. No vaya a ser que venga por ahí un demonio y sople nomás un poquito y se apagó tu luz, ¿no? Entonces mis hermanos, nosotros debemos permitir que no debemos permitir que nuestra luz disminuya de intensidad o se apague, sino que como buenos sacerdotes nos empeñemos de mantener el aceite nuevo en nuestras lámparas. En la medida que tú y yo hacemos lo posible levantándonos temprano para atender las lámparas y llenarlas otra vez con el aceite del Espíritu, Dios se encargará de hacer lo imposible. Esto es maravilloso, ¿verdad? Lo voy a repetir porque el mensaje es muy bueno, es una bomba. En la medida que tú y yo nos esforcemos de hacer todo lo posible
de levantarnos muy de mañana para atender las lámparas, es decir, para llenarlas otra vez con el aceite del Espíritu, Dios se encargará de lo imposible. Tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Amén. Así funciona. Tenemos una parte que hacer. Siempre tenemos, el Señor nos demanda una parte de sacrificio. Es más, el Señor le promete, el Señor, digamos que le da una promesa a los que dedican tiempo a la oración. Les da una promesa a los que se levantan temprano. ¿Qué dice Isaías 40:31? Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que, hermanos, estuve leyendo en parte digamos, para dar este mensaje en esta noche, y había la mamá de unos pastores que estaban en el ministerio, y esa mamá siempre había sido una mujer, digamos, que tenía siempre algún tipo de enfermedad. Entonces era debilucha. Entonces ella se comenzó en un tiempo de su vida a levantarse temprano, muy de madrugada, a las 4 de la mañana a orar, ¿no? Entonces uno de sus hijos, el pastor, viene y le dice: Señor, ¿cómo le has pedido a mi mamá que se levante a las 4 de la mañana a orar? Si sabes, tú sabes porque eres Dios que mi mamá es débil, siempre ha sido enfermita. Y tú le dices, entonces el Señor no le contestó nada. Él terminó su berrinche, ¿no? Su fiesta depresiva y bueno, se olvidó. Y un par de semanas después, estoy hablando hace 30 años atrás, entonces su mamá le escribe una carta a su hijo, al pastor, y le dice: hijo, desde que he comenzado a levantarme de mañana a orar, todo mi cuerpo se ha ido fortaleciendo poco a poco y ahora tengo una energía tremenda. Salgo a caminar, salgo a pasear, ya no estoy postrada en una cama. Aleluya. Gloria a Dios. La respuesta vino en una carta de su mamá y este pastor tuvo que caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Así que yo también me voy a levantar a las 4 de la mañana, dijo ese pastor, no yo, pero tal vez que comience, pues a las 5 por ahí que arrancamos, ¿no? Vamos a pedir que el Señor nos dé fuerza para dormir un poco más temprano y levantarse más temprano también. Yo sé que es una gran bendición tomar esa agua del Espíritu tempranito, esa primera agua, esa primera unción, esa primera dotación, ese primer suministro. Aleluya, es maravilloso, es tremendo. No hay nada comparable. Te levantas fortalecido, ungido, lleno de la fortaleza del Señor. Así que el desafío es grande. Aprendamos. Buen ejemplo nos da Willy. Willy se levanta a las 4 de la mañana, ¿no? Se levanta a las 4 de la mañana y comienza a orar por mí. Gracias, Willy. Tú eres un buen hijo de Dios. Gracias, Willy. Ora por nosotros para que podamos entrar a ese círculo, a ese circuito de guerreros de oración y que el Señor nos pueda levantar muy tempranito para tener un tiempo. En ese momento no hay interrupciones. A esa hora nadie te whatsappea nada, pues. A esa hora nadie te está llamando por teléfono. A esa hora, no, olvídate, puedes tener un tiempo precioso en la presencia del Señor. El altar de Dios está fresco, está rico, está agradable, ¿no? Para sumergirte ahí y recibir las grandes bondades de nuestro Señor. Mantengamos nuestras lámparas abastecidas del aceite nuevo, de la unción nueva, para vivir vidas victoriosas, para ser esos guerreros de oración, para ser parte de esa iglesia triunfante, para ser esos guerreros que el Señor dijo aquí: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que reflejar en un mundo sumergido en oscuridad, pero para eso tenemos que tener el aceite. El aceite es el combustible, es el querosene, la gasolina, ¿no? El petróleo, el combustible que va a hacer que esa lámpara siempre esté encendida. Independientemente de que sea frío, verano, invierno, otoño, primavera, esa lámpara siempre tiene que estar encendida. Seamos lámparas y no velas, que podamos recibir cada día el suministro de su espíritu a través de la oración
Cantemos salmos, alabemos al Señor, gocémonos en su presencia, pongamos música cristiana que te ministre, pongamos música de adoración que te transporte, que te llene de su presencia, que puedas decir, oh, qué sublime eres, Señor. Gracias, papá, por regalarme este tiempo tan maravilloso en tu presencia. Gracias, Señor. Y al día siguiente estar esperando para que sea las 4 de la mañana y comenzar de nuevo para la gloria de Dios. Un gran abrazo para todos, como siempre, un privilegio, una bendición, un honor poder compartir su palabra. Que el Señor los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz. El próximo jueves estará Pastor Willy desde Dallas, Texas, compartiendo con nosotros la preciosa palabra. Que el Señor los bendiga, estén orando por nosotros. Vamos camino a la reunión 1000. Ya me estoy así como que, me está poniendo así unas cosillas que me pasan de cuando en cuando. No lo puedo creer yo mismo. Y tengo que volver a decirle gracias, Señor. Fuiste tú, papá. No fui yo. Señor, todo honor y toda gloria a ti. Que el Señor los bendiga. Familia, gracias por su compañía. Gracias por estar aquí aún con el cambio de horario. Dios mediante mañana a las 8:30 con un mensaje más de su preciosa palabra. Bendiciones. Muy buenas noches. Aleluya.